Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 18. Que dicho sea de paso, amado hermano, con esta sección que estamos hoy abarcando, estamos terminando la primera mitad de la carta, o la primera parte de la carta, porque no es exactamente la mitad. La primera parte de la carta, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10 que estamos, y versículo 18. Y en toda esta primera mitad que tenemos es la parte donde predomina la teoría, donde el autor a los hebreos está persuadiendo a su audiencia que pongan su confianza en nuestro Señor Jesucristo, pero que pongan su confianza y los persuade a través de la teoría, a través de el razonamiento. Y él entonces, si usted se recuerda todo lo que hemos hablado hasta este momento, el autor de los Hebreos ha venido comparando a Jesús con los ángeles y con la Torá, con Moisés y con la tierra prometida, con los sacerdotes y con Melquisedec, con el sacrificio del antiguo pacto y con el antiguo pacto. Y en todos ellos ha mostrado de que Jesús es superior a todas estas cosas. Jesús es superior a todo lo que podemos encontrar en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque los lectores de la epístola a los hebreos estaban temerosos si de verdad soltar todo el antiguo pacto para poder abrazar únicamente el cristianismo. Porque algunos de ellos querían hacer las dos cosas. Por un lado, tener abrazado el antiguo pacto, y por el otro lado, tener abrazado el cristianismo, como tratando de suplementarlos, de complementar el cristianismo con el antiguo pacto. Y hoy vamos a ver lo que nos dice las Escrituras al respecto. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Comienza diciendo así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amado hermano, yo le pido que por favor se imagine este anuncio. Imagínese que yo fuera un vendedor de estos como de televisión, de los que hablan como 1000 palabras por segundo, y de repente le vengo diciendo: te presentamos la Ultimate Blender, la licuadora más avanzada del mundo, la que va a revolucionar toda la cocina, te otorga facilidad y rapidez para que puedas preparar los más exquisitos alimentos en tu casa. Tiene un motor de 3000 watts y 35,000 revoluciones por minuto. Cuentan con 15 velocidades diferentes, incluso reversa, y tiene 8 funciones programables. Además, te lo entregamos con 3 años de garantía y por introducción un descuento del 50%. Yo no sé si serviré para anunciar. Pero de repente también te dice este vendedor: puede ser tuya hoy
pero el vaso de la licuadora te lo vendemos por separado. ¿Qué dirías tú de un anuncio así, que te vende el motor de la licuadora por un lado, pero el vaso te lo vende por separado? Tú dirías, pues, ¿cuál es el chiste de todo esto? ¿Por qué no me venden todo junto? ¿Por qué no tener todo junto? ¿De qué me sirve a mí tener un motor de licuadora si no voy a tener el vaso de la licuadora? Pues, amados hermanos, así algunas personas entienden que Dios ha hecho. Que Dios por un lado dio el Antiguo Testamento y por el otro lado dio el Nuevo Testamento, y como que hay que tratar de lograr una fusión entre los dos, porque si no, no va a funcionar. Como si Dios te hubiera vendido el vaso separado del motor. Primero el Antiguo Pacto y luego el Nuevo Pacto. Y por eso tenemos en la Iglesia de Cristo la insistencia hasta los días actuales de que hay personas que dicen que hay que regresar a las prácticas judías antiguas para que nosotros podamos llegar a ser salvos. Pero no es la única forma como el hombre piensa que puede llegar a ser salvo, porque si tú piensas que a través de tus buenas obras puedes llegar a conocer, a entrar al reino de los cielos, si tú piensas que porque tus padres fueron religiosos o porque un día hiciste algún ritual en alguna iglesia, ya por eso simplemente ya obtienes entrada al reino de los cielos. Y que sí, seguir el cristianismo está bonito, pero es un por si acaso, por aquello que yo falle, pues entonces me aferro a Jesús. Amado hermano, nosotros si pensamos de esa manera, estaríamos pensando mal de Dios, porque el Señor no entregó la salvación en partes para ser ensamblada. Solamente hay una sola cosa que nosotros necesitamos para ser salvos, y no son tus buenas obras. No es tu obediencia. Yo sé que muchas veces insiste y se dice, sé obediente para que llegues a ser salvo. Eso es falso, porque la salvación nunca va a venir a través de las obras. Y no significa que el creyente no debe esforzarse en la salvación, pero no obedecemos para ser salvo, sino, como vamos a ver un poco más adelante, obedecemos porque somos salvos. Así que vamos a ver cómo en Cristo Jesús nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos. Yo he dividido este mensaje en dos puntos. El primero, los versículos del 11 al 14, tiene que ver con el sacrificio de Jesús, y los versículos del 15 al 18 que tiene que ver con el nuevo pacto que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz. Así que le pido por favor que volvamos a leer el versículo 11 en este primer punto que yo he titulado un único sacrificio que vence y perfecciona. Un único sacrificio que vence y perfecciona. Leamos el versículo 11 de regreso. Nos dice la palabra de Dios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La palabra de Dios, el escritor a los hebreos acá es bastante claro en cuanto a lo que está diciendo. Él está diciendo, miren el antiguo pacto, miren, volvamos a ver por un momento el tabernáculo y el sistema que tenemos en el antiguo pacto, los sacerdotes, en los sacrificios en los cuales ustedes, los lectores de la carta, ustedes tanto confían. ¿Cómo son estos sacrificios que tenemos en el antiguo pacto? Primero que todo nos dice que todo sacerdote, y es que, amados hermanos, habían literalmente miles de sacerdotes al servicio. Miles. ¿Por qué? Porque todo hijo de Aarón, y no significa que Aarón haya tenido 1000 hijos, pero todo hijo de Aarón, eso significa sus nietos, bisnietos, tataranietos, todos estos hombres que han ido naciendo a lo largo de generaciones, generaciones y generaciones, podían llegar a ser sacerdotes
en el tabernáculo, en el templo, de tal manera que el tabernáculo no carecía de sacerdotes, habían miles de ellos. Y nos sigue diciendo que todos los días, día tras día, tras día, tras día, desde que se estableció el tabernáculo allá en el monte Sinaí hasta el último de los días que estuvo de pie el templo, todos los días había sacerdotes ofreciendo, ofreciendo y ofreciendo. Y nos dice que eran siempre los mismos sacrificios. En otras palabras, podemos ver en esta figura que el tabernáculo siempre era un lugar de actividad. No había descanso, no había reposo. Siempre era necesario presentar un sacrificio más. ¿Y sabes por qué esto era así? Porque siempre era necesario ofrecer nuevamente, porque los sacrificios eran inefectivos. Los sacrificios animales, como nos dice el versículo 11 en la parte final, que estos sacrificios nunca pueden quitar los pecados. Si a ti te han dicho que tú necesitas de alguna manera hacer celebraciones del Antiguo Testamento para que puedas llegar a ser salvo, escucha bien lo que dice esta palabra. Los sacrificios estos del Antiguo Testamento nunca, ni una sola vez, nunca pueden quitar el pecado. No solamente eran múltiples, sino que eran ineficientes. A tal punto que si tú hoy, de alguna manera extraordinaria, pudieras determinar que una persona es hijo de Aarón, porque ya hoy en día no se sabe, los judíos están revueltos desde que el Jerusalén fue destruida en el año 70. Todos los registros históricos, todo el linaje que contaban los judíos, todo eso se perdió y los judíos ya no saben de qué tribu son. Pero imaginemos que de alguna manera tú pudieras encontrar a una persona que de verdad fuera hijo de Aarón. Y entonces armaras tu propio tabernáculo con todos los materiales y siguiendo todas las instrucciones que tenemos en el Antiguo Testamento. Y tú establecieras el tabernáculo y pusieras allí a este sacerdote que, como es hijo de Aarón, tiene derecho a estar allí, y este sacerdote ofrece sacrificios por ti. ¿Tú crees que tu pecado va a ser quitado? ¿Tú crees que haciendo eso tu pecado va a ser quitado? Este versículo declara no. Al contrario, en lugar de quitar pecado, estarías aumentando a tu pecado. Y tú dirás, ¿pero por qué aumentando? Por la simple razón de que estás rechazando la gracia de Dios en Cristo Jesús. La palabra de Dios en Juan capítulo 3 nos dice que el Señor no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, pero que el mundo se condena cuando lo rechaza a Él. El mundo se condena cuando le da la espalda a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, amado hermano, que el escritor a los hebreos está persuadiendo a su audiencia a decir, miren, ustedes están tratando de confiar en algo que no sirve para nada, que multiplica el trabajo, pero todo eso no sirve para nada. Es como cuando tú multiplicas por cero. ¿Sabes que cuando multiplicas por cero, cuál es el resultado final? 1.000.000 multiplicado por cero, ¿sabes cuánto es? Cero. 845.225.402. No, ya ese número me lo acabo de inventar. Multiplicado por cero, ¿sabes cuánto es? Cero.
cualquier número multiplicado por cero siempre tendrá cero. Y es el mismo resultado de todos aquellos que quieren poner su esperanza en los sacrificios del Antiguo Testamento. Queriendo borrar su pecado, no logran nada, no logran tener acceso a Dios, porque es imposible que los animales, ya lo vimos en el versículo 4 de este mismo capítulo, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos puedan quitar el pecado. No se puede. Pero por el otro lado tenemos el sacrificio de Jesús. Mira el versículo 12 y quiero que me trates de imaginar la escena para que puedas entender los contrastes que hay entre el versículo 10 y el versículo, entre el versículo 11 y el versículo 12. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Imagínate la escena. ¿Logras ver el contraste que hay entre estos dos versículos? Mientras que en el tabernáculo teníamos muchos sacrificios todos los días, año tras año, generación por generación, en Cristo tenemos uno solo, un único sacrificio. El Señor Jesús solamente tuvo que dar su vida una única vez. No tuvo que hacer absolutamente nada más, nada de que a la tercera es la vencida o vamos a intentarlo una vez más. No, una única vez, como vimos hace unas semanas atrás, cuando el Señor regrese, no va a regresar para presentar otro sacrificio, va a regresar sin relación alguna con el pecado, porque todo lo que tenía que hacer para salvar al hombre del pecado ya fue hecho. Un solo sacrificio, y ese solo sacrificio ha sido suficiente. El sacrificio del antiguo pacto era múltiple e ineficiente. El sacrificio de Jesús es único, uno solo, y es suficiente, es efectivo. Y hay tres cosas por las cuales el sacrificio de Jesús es suficiente. En primer lugar, porque culminó toda la obra. Mira lo que nos dice al final del versículo 12. ¿Qué hizo Jesús después de haber dado su vida en la cruz, después de haber sacrificado por los pecados? ¿Qué hizo Jesús? Nos dice al final del versículo 12, se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabe lo que tenían que hacer los sacerdotes en el antiguo pacto una vez que habían sacrificado por los pecados del pueblo? Alistar el próximo sacrificio. En el tabernáculo, amado hermano, no habían sillas, no había lugar donde sentarse, porque todo estaba diseñado para que fuese una actividad continua, porque nunca iba a llegar la perfección. Es como cuando una mamá en su cocina está cocinando, está en actividad, haciendo esto, una cosa, otra cosa, pero cuando ya termina el plato, ¿qué es lo que hace? Va y se sienta. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya terminé. Pues eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mientras que los sacerdotes del antiguo pacto, como nunca terminaban, nunca se podían sentar, Jesucristo, una vez que terminó, va y se sienta a la diestra del Padre. ¿Sabe? Esto nos recuerda muy claramente Génesis capítulo 2. Usted recordará que en los capítulos 1 y 2 de Génesis está la historia de la creación. Y nos dice la palabra de Dios que Dios estuvo trabajando por 6 días, creando el cielo, la tierra, el mar, la tierra seca, los animales, las plantas, las aves, los reptiles, los peces. Todo. Al 6º día crea al hombre y al 7º día, una vez que ha terminado todo, ¿qué nos dice que hizo Dios? Reposó. ¿Por qué? Porque la creación ya estaba
terminada. Pues esto es como un regresar a aquel punto. Jesús ya terminó la obra, no de la creación, sino de la nueva creación. Y a como Dios se sentó para poder reposar y disfrutar de la comunión con su obra, de esa misma manera, en nuestro Señor Jesucristo se sienta a la diestra de Dios, porque Él ya terminó su obra y ahora puede disfrutar de lo que Él ha hecho. Jesús en esta parte nos recuerda a Dios Padre en Génesis 2. Reposó, pero no significa que Jesús esté todo el tiempo sentado, como ya hemos visto en capítulos anteriores. El Señor, cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros cantamos, cada vez que nosotros nos acercamos al Padre, el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Su obra de salvación ya terminó, pero su obra de intercesión por ti y por mí, para asegurarse que nosotros lleguemos al cielo, esa no ha terminado y esa la mantendrá hasta el día que nos lleve a su presencia. Pero en cuanto a lo que tenemos acá, en cuanto al perdón de pecados, Él se pudo sentar. Todo terminó. Y no solamente entonces es un sacrificio completo, en primer lugar, sino que en segundo lugar es un sacrificio vencedor. Logró hacer lo que el antiguo pacto no hacía. ¿Quién es el padre del pecado? ¿Quién es el que originó el pecado en los hombres? Satanás. Y por más que el Antiguo Testamento, por más que los sacrificios del Antiguo Pacto intentaban hacer algo, no podían en sí mismo vencer el mal, no podían en sí mismo vencer el pecado, no podían en sí mismo vencer a Satanás. Pero escucha lo que dice el versículo 13. Nos dice en el 12 que Jesús se ha sentado a la diestra del Padre. Y en el 13 nos dice, de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dicho sea de paso, nuevamente el autor vuelve a tomar el Salmo 110, que es el salmo más citado en toda esta epístola y en todo el Nuevo Testamento. Y se cita 8 veces en esta misma epístola, y esta es la tercera vez que cita el versículo 1 del Salmo 110, que dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El autor ya había utilizado este salmo para mostrar la majestad de Jesús como el rey de Dios, como el rey sacerdote de Dios, pero ahora utiliza el mismo salmo para hacernos ver otra implicancia. El Señor Jesús está sentado, pero está sentado no como un derrotado, no como una persona que ha fracasado, que está ahí tirada, lamentándose. No, el Señor Jesús está sentado como un rey glorioso que ha vencido a sus enemigos, porque Satanás, porque el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario, mientras que él estaba hiriendo en el calcañar al hijo de la mujer. El hijo de la mujer estaba hiriendo en la cabeza a Satanás. La promesa que tenemos en Génesis 3:15. A través de la cruz, a través de el sacrificio del Señor, el Señor logró la victoria absoluta sobre el pecado, de tal manera que los hijos de Dios son sueltos, son absueltos, son liberados de la esclavitud del pecado que nos mantenía cautivos desde el inicio de nuestra vida. En la cruz se logró tu victoria. En la cruz se logró la victoria sobre el pecado. En la cruz se logró la victoria definitiva, la victoria eterna. La cruz pudo hacer lo que el altar de bronce del tabernáculo no podía hacer. Venció
a los enemigos de Dios. Y dentro de esos enemigos estamos tú y yo. Sí, tú y yo. Porque nosotros vivíamos de espaldas a Dios, no queriendo nada con Él. Pero Él venció nuestra resistencia para que nosotros le pudiésemos amar verdaderamente, para que nosotros pudiésemos hoy vivir en Él, anhelarle a Él. Nosotros un día vamos a inclinar nuestras rodillas delante de Él, pero no como sus enemigos, sino como sus hijos, como sus hermanos, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, como su iglesia gloriosa, que un día va a ser llevada a su presencia. Y tú dirás, pero pastor, yo todavía lucho mucho con el pecado. Y sí, todavía hay un pecado residual en nosotros. Todavía esta vieja naturaleza no ha sido quitada del todo porque hay un momento específico para ello. Pero lo cierto es que esa vieja naturaleza ya no gobierna la vida del creyente. Así que, amado hermano, en esta lucha que tú tienes con el pecado, sí se puede alcanzar la victoria, porque mira lo que nos dice la palabra del Señor, que en la cruz, en el sacrificio de Jesús, todos los enemigos del Señor han sido vencidos hasta el punto que todos van a ser puestos como estrado de los pies del Señor. El estrado es la banquita donde el rey apoyaba sus pies. Es el enemigo, para ser humillado, se echaba a los pies del rey y el rey literalmente lo pisaba mientras estaba sentado en su trono. De esa manera, nosotros tenemos la victoria asegurada en la cruz. Nosotros tenemos la victoria sobre el pecado. Aunque tú tengas que luchar hoy y permanece luchando, pero esa lucha, hermano, ya está declarada victoria. Persevera en el Señor. Ya vimos entonces que el sacrificio de Jesús es suficiente porque es completo. Ya vimos que el sacrificio de Jesús es suficiente porque es vencedor. Y ahora vamos a ver el tercer punto de por qué el sacrificio de Jesús es suficiente. Porque es perfeccionador. Mira el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos por algún tiempo a los santificados. ¿Así dice? No. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Primero que todo, entendamos a qué se refiere aquí por perfección. Perfección no significa acá que tú nunca más vas a volver a hacer algo incorrecto. No significa que tú nunca más vas a fallar. Porque, como hemos hablado ahorita, hay una naturaleza residual, una vieja naturaleza residual en nosotros todavía. La perfección no significa aquí madurez espiritual. La perfección significa acá lo que en el contexto se nos viene diciendo desde el inicio del capítulo, el perdón de pecados. Es más, este mismo pasaje que estamos estudiando comenzó así: los sacrificios animales no pueden quitar el pecado. Pues en ese sentido los sacrificios animales no te pueden hacer perfecto. Tú no puedes ser perfecto a través de los sacrificios animales porque ellos no pueden quitar el pecado. Pero en Cristo Jesús sí. El sacrificio de Jesús alcanza para borrar todos los pecados, no importa qué tan grandes sean. Yo sé, amado hermano, que tú puedes estar cargando con una gran culpa. Amigo, tú que me escuchas, tú puedes estar cargando con una gran culpa en tu corazón, pensando y diciendo, ¿será que Dios puede perdonar tan gran maldad que he cometido? Déjame decirte que no hay maldad en este mundo que sea más grande que el amor de Dios en Cristo Jesús. Él puede perfeccionar hasta el más pecador de los hombres. Él puede perfeccionarnos. Así que hemos visto cómo el sacrificio de Jesús es único, es un sacrificio vencedor y es un sacrificio que perfecciona a los que son suyos. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto, que vamos a hablar ya no del sacrificio, sino del nuevo pacto. El segundo punto yo lo he titulado un nuevo pacto que renueva y redime. Un nuevo pacto que renueva y redime.
Para esto vamos a ver los versículos del 15 al 18. Versículos del 15 al 18. Dice la palabra del Señor: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El sacrificio y el pacto van juntos, porque el sacrificio es lo que inaugura un pacto. Cuando Dios le mandó a Moisés, le dijo que iba a establecer un pacto, Dios quiso establecer un pacto con el pueblo de Israel, hubo un sacrificio que lo inauguró. De esa misma manera, el sacrificio de Jesús inicia el nuevo pacto. Así que no se puede llegar a tener un pacto con el Señor sin un sacrificio. Yo sé que los supuestos maestros, los predicadores de la prosperidad hablan de pactos en el término económico, que si tú le das a Dios, Dios te va a dar dinero a ti. Déjame decirte que eso es falso, te están engañando, te están sacando tu dinero. El Señor nunca promete tal cosa en las Escrituras. Y tú no tienes que hacer algo para entrar en un pacto con Dios, porque para entrar en un pacto con Dios, Él lo hizo. Él hizo el sacrificio. Y ese sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese sacrificio, nosotros entramos en este pacto. Y el autor a los hebreos se está refiriendo. Y él toma un pasaje de Jeremías capítulo 31, versículo 33. Ahora, antes de leer el pasaje de Jeremías, quiero hacerles notar algo. Obviamente, en Jeremías, el que está hablando es Jeremías. Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué? Di esto, y Jeremías lo dice. Pero en el libro de Hebreos, ¿a quién el autor le atribuye esas palabras? Míralo en el versículo 15. ¿Quién es el que está atestiguando? ¿Jeremías? Es cierto que Jeremías es el autor humano, es cierto que la palabra llegó a los hombres a través de este profeta, pero en última instancia, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque los hebreos reconocían a Jeremías como un verdadero profeta. Y el autor nos está llevando a ponerse entre la espada y la pared. Porque ellos, si reconocen a Jeremías como un verdadero profeta, tienen que reconocer que la palabra que Jeremías habló, no la habló de él, sino que la habló por el Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la palabra que se nos anuncia? Escucha bien lo que dice Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En este capítulo el Señor estaba hablando de este nuevo pacto que el Señor haría con su pueblo. Y este es un pacto que va a renovar el corazón de la persona. Va a ser un pacto no como el antiguo pacto que tenemos en el Antiguo Testamento, que era un pacto externo. La ley, ellos la tenían que escribir en los postes de sus casas, en las puertas. Por último, incluso los judíos la escribían en unos papelitos y la metían en una pequeña cajita que se amarraban a la frente, porque Deuteronomio dice que la llevaríamos escrita allí. Y entonces ellos caminaban con la ley de Dios sujeta a su carne, como es bien ilustrado a través de la circuncisión. Ellos se circuncidaban la carne, pero
En este texto el Espíritu está diciendo que Dios va a operar de una nueva manera, ya no de una manera externa como el antiguo pacto, sino de una manera interna. Porque escúchame bien, el nuevo pacto es un pacto que renueva. Y no renueva externamente, renueva lo profundo del corazón. Una de las características de las personas que están bajo el nuevo pacto es porque Dios ha escrito la ley en sus mentes, en sus corazones. No la tienen simplemente escrita fuera. No es una circuncisión externa, es una circuncisión del corazón. Es una renovación desde lo más profundo de tu ser. De tal manera, amados hermanos, estamos hablando acá que los que son de Cristo aman a Cristo desde lo más profundo de su ser, aman su palabra desde lo más profundo de su ser, no se ven obligados. Amado hermano, amigo, si tú me escuchas en esta mañana, si tú crees que tienes que hacer las cosas que están escritas en la Biblia por obligación y lo haces con pesadez y lo haces con desgano y lo haces solamente porque te están viendo, déjame decirte que eso es una evidencia de que no tienes escrita la ley donde se supone que debería estar escrita, porque todos los que el Señor están bajo el nuevo pacto con el Señor tienen la ley escrita en el corazón. ¿Qué significa esto? Que quieren hacer la voluntad de Dios. No son perfectos, es cierto, llegan a fallar y llegan a fallar muchas veces, pero les duele cada vez que fallan. Nos duele cada vez que fallamos. Nos duele cada vez que le damos la espalda al Señor, cada vez que despreciamos su gracia. Nos duele cada vez que no cumplimos con lo que el Señor espera con nosotros. Y esa ley está allí porque el Señor la ha puesto. Pero si tú no ves eso en tu vida, si a ti te da lo mismo hacer o no hacer, déjame decirte que aunque tú digas que eres cristiano, no estás bajo el nuevo pacto, porque el nuevo pacto promete una renovación. El que está en Cristo, nos dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, amado hermano, este cambio de mente, este cambio de corazón tiene que estar en ti, tiene que estar en tu vida para que tú tengas testimonio de que verdaderamente estás en Cristo. Y dicho sea de paso, amado hermano, no te estoy diciendo que obedezcas para que llegues a estar en un pacto con Dios. No, porque la palabra de Dios nunca nos dice que la obediencia genera pacto. Es todo lo contrario. El pacto genera obediencia. ¿Sabes cuándo Dios le dio la ley al pueblo de Israel? Después de que estableció un pacto con él. Él no les dijo, a ver, primero obedezcan estas leyes y entonces yo entro en pacto con ustedes. No, eso no es así. En realidad, amado hermano, el Señor dio su ley porque ya estaba en pacto con este pueblo, porque ya había establecido un pacto con este pueblo. De tal manera, de la misma manera que el movimiento es después del latido del corazón. Si tu corazón no late, tú no te puedes mover. Si tu corazón no está vivo, tus manos no pueden hacer. De la misma manera, para que haya obediencia en tu vida, primero tiene que haber un cambio en el corazón. De tal manera que tú puedes darte cuenta de tu realidad espiritual viendo tu obediencia. Y no te engañes a ti mismo, amado hermano, ni tampoco procures engañar a alguien. Si hoy al final de este mensaje te das cuenta que llevas 20 años engañándote, llamándote cristiano y al final de cuentas no lo eres, porque tu desobediencia continua lo demuestra así, es mejor hoy ser sincero delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque te he dado la espalda, perdóname porque he vivido lejos de ti. Amado hermano, no le des más la espalda a nuestro Señor. No le des más
la espalda a nuestro Señor. Pídele perdón a Él. Pero también nos dice, no solamente que es un pacto que redime, no solamente es un pacto que renueva, es un pacto que redime. Mira lo que dice el versículo 17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más sacrificio por los pecados. Ahora el autor toma el versículo siguiente de Jeremías 31, pero esta vez el versículo 34, que dice así: y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El autor lo que está diciendo acá es, el Señor va a hacer una obra a través de Jesús y este nuevo pacto va a ser tan perfecto, va a ser absoluto, que ya no se van a necesitar más sacrificios, porque todos los pecados han sido perdonados. Muestra de que Dios perdonó es que ya no exige más sacrificios. No es como el antiguo pacto. El antiguo pacto, ¿por qué siempre se necesitaba un sacrificio más? Porque el perdón nunca se alcanzaba a final de cuentas. Porque lo que servía era nada más para cubrir los pecados, pero nada más. En cambio, en el nuevo pacto se nos dice, el Señor va a perdonar todas las maldades, va a redimirte completamente, va a hacer remisión. El Señor va a olvidar todas tus transgresiones porque las ha cargado sobre Jesús, de tal manera que ya no va a exigir nada de ti. El Señor no exige de nosotros que paguemos por nuestras culpas, porque en Cristo Jesús ya han sido pagadas. En Cristo Jesús ya han sido perdonadas. En Cristo Jesús todas nuestras maldades han sido perdonadas, limpiadas, de tal manera que el Señor ya no se acuerda más de tu pecado. Y eso significa que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron perdonados. Amado hermano, ¿qué necesitas entonces tú para llegar a ser salvo? Tú no necesitas aferrarte a nada, ni al Antiguo Testamento, ni a tus obras, ni a absolutamente nada. Todo lo que tú necesitas es Cristo Jesús. El Señor hizo una única provisión para siempre. No necesitas nada más. Pero el problema es que estos lectores estaban tratando de complementar a Jesús, de suplementarlo. Ya está bien, Jesús más ley, Jesús más rituales, Jesús más obediencia, Jesús más... Ponle lo que tú quieras. Si tú quieres añadirle algo a Jesús, tú no estás creyendo verdaderamente en Jesús. Alguien lo dijo de esta manera: un Jesús suplementado es un Jesús suplantado. Un Jesús al cual tú crees que es necesario añadir algo para poder alcanzar la perfección absoluta, es un Jesús que no es el verdadero. Es un Jesús que te estás inventando. Es un Jesús que no te va a salvar. Porque el único Jesús que salva es el de las Escrituras, en el cual se nos afirma que a través de él el Señor borró todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Así que te invito para que hoy vengas a este verdadero Jesús. Para que hoy vengas a la cruz de Jesús. ¿Qué necesitas para ser salvo? Solamente el sacrificio de Jesús. Porque ese sacrificio te lleva al nuevo pacto y ese pacto es suficiente. No hay nada más que agregar. Por eso, amigo, ven a Jesús. Por eso, iglesia, ven a Jesús. Aférrate a Él.
Aunque te estén bombardeando con mentiras constantemente, tratando de sembrar duda en la eficacia de la obra de Jesús, ven a Jesús, aférrate a Él y no te sueltes.